Buenos días, señoras y señores. Tengo el gusto de darles la bienvenida al tercer seminario web organizado por la OCDE y Colombia sobre la transición hacia la economía circular y la gestión de residuos. Me llamo Nathalie Clicquot y soy analista de políticas medioambientales en la Dirección de Medio Ambiente de la OCDE. Este seminario dispone de la interpretación simultánea en español y en inglés, y hablaré en primer lugar en español y después en inglés para facilitar las interacciones con los oradores. Hoy el seminario web estará focalizado en los planes de gestión de residuos a nivel regional y local. Estos planes juegan un papel clave en el logro de la gestión sostenible de residuos. Antes de empezar, quiero compartir algunas directrices para los participantes. Es posible relacionarse con nosotros gracias al chat. Tienen una ventana de chat en su pantalla del ordenador y para preguntas técnicas o logísticas, por favor, escriban al host. Para preguntas a los oradores o para participar en la sesión de preguntas y respuestas, por favor, escriban al chat moderator. Y recuerden escribir su nombre, la organización que representan y a quién dirigen su pregunta. Me gustaría compartir con ustedes algunas palabras sobre la OCDE. Nuestra organización está situada en París, Francia, y fue fundada en 1961. Y es un foro para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas económicos, sociales y ambientales comunes. Este seminario web está organizado con el apoyo de Suecia en el contexto del proyecto de fortalecimiento de la eficiencia institucional y de la gobernanza pública en Colombia. Y el proyecto de 4 años tiene 6 componentes, incluyendo el del medio ambiente, focalizándose en la transición hacia la economía circular. En este tema en particular, la OCDE colabora con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y organizamos una serie de 5 seminarios web y de 2 reuniones técnicas en Colombia. Este es el tercer seminario web y los próximos seminarios tendrán lugar en el otoño de este año y la última reunión técnica el año próximo. Después de esta presentación, me gustaría presentarles a los oradores del seminario. Gabriel Medina, desde Bogotá, es el gerente técnico de la compañía Inerco Consultoría en Colombia y desde 27 años ha participado en la dirección de diferentes tipos de proyectos e investigaciones asociadas con la gestión de residuos en Colombia y América Latina. Hoy presentará una visión general de las experiencias y los retos con los planes de gestión de residuos en Colombia. Jonas Dahlhoff, desde Estocolmo. Jonas es jefe de planificación y desarrollo en la empresa pública Stockholm Vatten och Avfall, que se encarga de la gestión de agua y residuos en Estocolmo. Y hoy presentará su experiencia práctica con el desarrollo del plan de gestión de residuos de Estocolmo. Joan-Marc Simon, desde Bruselas. Joan-Marc lidera la organización Zero Waste Europe, que es una red de grupos de cero residuos en 22 países europeos. También reúne a 400 municipios con este objetivo cero residuo. Hoy presentará varias iniciativas de planes locales con objetivos ambiciosos cero residuos. Y por fin, Pedro Rivero, desde Santiago de Chile. Pedro trabaja ahora como consultor, pero antes fue encargado del control de emisiones y residuos en la región metropolitana de Santiago de Chile y asesor del Ministerio de Salud chileno. También fue el coordinador local de un programa de formación de capacitadores en planes de gestión de residuos en Chile. Este programa fue organizado en 2016 y 2017 con apoyo de la Agencia Sueca de Protección del Medio Ambiente. Hoy presentará este programa de formación.
Hoy contamos con 89 participantes en Colombia, entre ellos muchas entidades públicas nacionales, regionales y locales, pero también empresas, asociaciones de negocios, ONGs. Les agradecemos su interés en este seminario web. Y para introducir un poco más el tema, quiero presentar los resultados de la encuesta que hemos realizado con los participantes. Según nuestra encuesta, la mayor parte de los participantes piensan que los planes de gestión municipales en Colombia se desarrollaron con suficiente tiempo y el compromiso de figuras locales, pero solo la mitad piensa que las herramientas de seguimiento son suficientemente claras y que los PGIs están en acorde con las estrategias nacionales y diseñados para las necesidades locales. Solo 40% de participantes estiman que los recursos en personal y habilidades son suficientes. Estos son algunos de los comentarios de los encuestados y, como podemos ver, los PGIs son considerados instrumentos importantes para la gestión sostenible de residuos, pero tal vez faltan recursos, voluntad política y coherencia de gobernanza local y nacional para cumplir con los objetivos. También preguntamos a los encuestados cuáles serán las 3 medidas principales que serían beneficiosas para el desarrollo de los planes de gestión de residuos en Colombia. Y las 3 medidas principales son la capacitación de los municipios, un mejor acceso a las mejores prácticas internacionales y actividades de intercambio con las autoridades locales vecinas. Paso a dar la palabra ahora al viceministro William Guevara. Y que es el viceministro del Ministerio Colombiano de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Gracias. Ministro. Hola, es Gabriel Medina quien habla. Creo que el viceministro va a tener que intervenir al final porque ahora todavía está con el ministro en una crisis. Entonces, ¿podríamos empezar con mi presentación, tal vez? Perfecto. Pues ahora continuaremos hablando de estos temas con el primer orador, Gabriel Medina, de Bogotá. Bien, inicialmente quisiera agradecer la invitación que me han hecho a hacer esta presentación. Llevo algún tiempo haciendo esto. Yo quisiera empezar, si quieren, ¿me dan el control de la presentación para seguir? O poner la siguiente, por favor. Ya. Inicialmente quisiera tener 3 ideas fuerza. Uno es el hecho de que los servicios públicos asociados al tema de residuos sólidos es un bien público y como bien público tiene una diferencia significativa con otros bienes públicos. En particular, la mayoría de los bienes públicos son no excluyentes y no generan rivalidad, pero en el caso específico de residuos sólidos tienen una particularidad, es que si se deja de prestar el servicio a alguien, no solamente afecta al otro, y eso hace una diferencia significativa, porque en otros tipos de servicios públicos, llamemos así el agua potable, el hecho de que no se le preste servicio a una persona no afecta los derechos de los demás. Sin embargo, en el caso del servicio de aseo sí, porque la persona no va a dejarse con la basura en su casa, sino que la va a poner afuera y eso genera un problema de salud pública. Y esto permite la siguiente idea, que es tener una solución de base integral. Es una idea que debe mantenerse cuando se habla del servicio público de aseo.
La siguiente idea tiene que ver con la progresividad que hemos tenido en particular en países de Latinoamérica respecto de la mejora de la gestión, reconociendo otro tipo de prioridades. Y aquí, en el caso colombiano, es evidente la mejora que hemos tenido en los últimos 24 años, casi que desde la Constitución del año 91, pero esa mejora también, digamos, tiene que compararse o tiene que medirse con otras prioridades. Y aquí la idea es el tratamiento de lixiviados versus el tratamiento de aguas residuales domésticas. Cada dólar invertido en tratamiento de lixiviados podría suponer en aguas residuales domésticas un efecto mucho más positivo en medio ambiente. Me refiero a que si comparamos, si tratamos aguas residuales domésticas o tratamos lixiviados. Y luego el tema de la garantía de sostenibilidad financiera a largo plazo para cualquier opción. A veces se sueña mucho con el tema de residuos sólidos y muchos de esos sueños han fracasado porque no se cuenta con una adecuada, digamos, definición financiera. Y lo otro, finalmente, y que estoy en línea con algunos comentarios que se han hecho antes de esta charla, es la coherencia entre el discurso y la realidad. Creo que debemos hablar de residuos sólidos ahora con menos eslogan y más realidad. Y aquí voy a hablar de un tema particular que en Colombia y en países de Latinoamérica se hace alusión a el reciclaje informal. El siguiente, por favor, Comaso. Ya. Voy a hablar rápidamente de la cronología y lo quiero mencionar porque son hitos que han sucedido en el caso colombiano y que han generado como una especie de quiebre a la gestión de residuos sólidos en Colombia. El caso particular, antes de 1993, recuerden, nosotros tenemos una nueva constitución en el año 91 que tiene muchos elementos de medio ambiente y que en el año 93, antes del año 93, teníamos muchas dificultades. De hecho, por ejemplo, en el caso de Bogotá, de más de 6 millones de habitantes, se declara la liquidación de la empresa que manejaba los residuos en Bogotá. ¿Y por qué razón? Porque había un marco normativo disperso, deficiente institucionalidad, etcétera. Y eso hace que en la ciudad, en Bogotá, se inicie con un proceso de participación privada en la prestación de servicio público, inclusive mucho antes de la entrada en vigencia de la Ley 142, que nace en 1994 y que es la base para el desarrollo de lo que han sido los servicios públicos en Colombia a través de la participación del sector privado en la prestación de estos servicios. Evidentemente, entre este tiempo inicial se focaliza mucho en agua potable y alcantarillado. Y hay otro elemento interesante. En 1997 se derrumba el relleno sanitario Doña Juana, el principal de Bogotá. Fueron más de 3 millones de toneladas, 30 hectáreas, se represó un río y se generó un conflicto nacional. Y ahí, de hecho, el viceministro actual y yo tuvimos que ver con el manejo de esta emergencia y ahí nos ponemos a pensar, a decir que cómo no podemos tener para una ciudad tan grande como Bogotá un plan maestro para los residuos sólidos. Y ahí nace la idea de contar con esta herramienta, con el ejercicio de Bogotá. Luego, entre el 98 y el 2000, a raíz de este derrumbe, el Ministerio de Medio Ambiente define la primera política de residuos sólidos y se empieza a institucionalizar esta figura de los planes de gestión de residuos. De hecho, la metodología ya sale en el 2003 y se ha modificado recientemente. Y ahí es donde empiezan las autoridades ambientales regionales a apoyar el desarrollo de estos documentos. Sin embargo, se han hecho cientos de estos documentos y ya se hicieron unas observaciones al inicio de la encuesta sobre la efectividad que ellos han tenido. Pero evidentemente se ha ido avanzando. Todavía se sigue presentando problemas en el tema de disposición final y hoy, después de, como les digo, más de 25 años de gestión después de la ley 142, todavía persisten problemas. Y hay un ingrediente adicional. Las cortes han incidido, me refiero a las cortes, las altas cortes han incidido en estos temas, en particular los relacionados con el tema de los recicladores informales y demás. ¿Qué otro elemento interesante tenemos? Es que, digamos, como los países de Latinoamérica, un porcentaje muy importante de residuos orgánicos, de residuos de difícil acceso. Yo quisiera hacer entonces ahora unas reflexiones sobre la problemática como tal.
Desde la política, lo que hemos visto es que la política de residuos sólidos se hace separada del sector y del marco regulatorio. Esta política de residuos sólidos debe estar alineada al marco regulatorio sectorial. Y también hay un elemento interesante en la política que es ese temor de enfrentar de forma decidida la informalidad. Se sigue acuñando términos como el del reciclador informal y esto no se le está dando el nombre que debía. Los otros elementos, por ejemplo, con los planes de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento de cuenca, que son pieza fundamental para este propósito, no están muy bien alineados tampoco. Y hay una ausencia importante en instrumentos económicos que deberían flexibilizar la gestión integral de residuos. Desde el punto de vista de instituciones sectoriales, debilidad todavía en el desarrollo normativo, inclusive normas técnicas de qué significa un relleno sanitario, qué significa una estación de transferencia, qué significa una unidad de tratamiento. Otro elemento importante es la debilidad en los instrumentos para poder propiciar que la separación en la fuente sea un hecho. Y finalmente el tema del costo real de los servicios. Nosotros en Colombia sabemos realmente cuánto pagamos, cuánto es la tarifa, pero en muy pocos casos se conoce exactamente cuál es el verdadero valor o costo del servicio. Desde los usuarios básicamente, y por los eventos que han sucedido en los últimos días en Colombia, los residuos sólidos parece que no son un problema de la sociedad, del usuario. Simplemente saca la basura y alguien se la llevará. Y tampoco hay una muy buena conciencia sobre lo que se compra y sin pensar en lo que se genera. Desde las instituciones ambientales deben ayudar a construir perfiles ambientales de la prestación del servicio que permita tener una mejor gestión. Y lo otro es tener un desarrollo normativo integral respecto a la gestión. El sector privado, por su parte, ha demostrado mucho interés en los beneficios por encima del beneficio social y esto también hay que cambiar. La modernización y la aceptación de mayores riesgos que se puedan compartir con el Estado debe ser una línea de conducta para el sector privado. Entonces, ¿qué queda para adelante? ¿Cuáles son los retos? Desde lo técnico, la construcción de unas normas técnicas adecuadas para que generen reglas de conducta de los servicios, en particular, por ejemplo, instalaciones de manejo integral de residuos y mucho más de residuos peligrosos, por ejemplo. Otro elemento, el cambio de horizonte en la planificación frente al tema de disposición final. En Colombia seguimos hablando de sistemas de disposición final, rellenos sanitarios, que tienen vida útil de 10 años, de 5 años. Esto no puede ser posible, tenemos que cambiar una visión de largo plazo, por ejemplo, 60, 100 años, que se convierten en soluciones de base sobre las cuales se puedan desarrollar ejercicios de largo plazo, como por ejemplo economía circular. Construcción de normas sobre restricciones y limitaciones de materiales precursores de contaminación. Yo creo que ahí hay un tema muy importante que, por ejemplo, este Ministerio de Medio Ambiente podría ayudar a generar este tipo de normas. Construcción de normas diferenciales según el territorio. Nosotros tenemos territorios rurales apartados a los que se les aplica la misma normatividad como si fuese Bogotá. Lo mismo el tema de las islas. Tenemos una isla muy importante y tiene una norma de residuos que es igual a la nuestra, a la de Bogotá, y esto debía cambiar. Y el otro tema son nuestros resguardos indígenas, nuestros territorios con minorías étnicas que también deberían tener una gestión diferenciable. El otro elemento que me parece que deberíamos trabajar es en el tema de la definición clara de las diferentes corrientes de residuos y quiénes son los responsables de cada cosa. A veces hay confusión que se genera. Recientemente el Ministerio sacó una norma sobre aprovechamiento de residuos de construcción y entonces la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico está opinando sobre ello. Hay ciertas confusiones institucionales en esta materia. Y finalmente, lo más importante, diría yo, de lo que hemos visto en los últimos 20 años es propiciar la regionalización de la mayoría de los componentes del servicio. Y aquí no es solamente regionalizar la disposición final, sino regionalizar la comercialización, regionalizar la recolección, regionalizar la disposición final. ¿Qué pasaría en otro componente, el tema de sostenibilidad de servicio a largo plazo?
Uno, la definición de un marco de incentivos y desincentivos para garantizar el cierre financiero de la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Las iniciativas tecnológicas están. El problema fundamental es cómo lograr que estas iniciativas tecnológicas de aprovechamiento de residuos permanezcan en el tiempo y sean autosostenibles. Y el otro elemento, sí, acompañado a ello, es la materialización de este concepto de economía circular. Desde lo social, la eliminación del concepto de reciclador de oficio. Yo creo que el mensaje más importante que quisiera dejar en esta charla es este. Nosotros no podemos seguir tratando esto del reciclador de oficio, del que hace recolección informal, del reciclador, etc. Tenemos que hablar las cosas como son. Esto es un problema simplemente de generación de empleo de calidad. Si somos capaces de, asociado al tema del manejo de residuos, ocupar con trabajo de calidad a esta gente, pues deberemos hacerlo. Si no, es un problema de generación de empleo. No podremos seguir manteniendo esas condiciones tan inhumanas en las que estas personas hacen esta labor. Ellos están haciendo esa labor básicamente porque no hay otra fuente de trabajo, no porque se sientan realizados en ella. Y luego, desde lo social, sería la viabilización de un movimiento social en torno a la generación de residuos sólidos. Los movimientos que ha estado haciendo el ministro de Medio Ambiente de Colombia respecto a la conciencia del uso de materiales, etcétera, es un buen inicio. Desde el punto de vista del ordenamiento del territorio, básicamente lo que hemos hablado ahora, el tema de la regionalización, que permita que las instalaciones de gestión de residuos sólidos logren altos estándares como tal. Y quisiera terminar con 3 reflexiones que son las asociadas a los usuarios, mayor compromiso, mejorar el perfil del comprador, es decir, trabajar en el tema de las culturas de consumo. Desde las instituciones ambientales, una mayor capacidad de control y seguimiento, un desarrollo normativo compatible con las formas y modos del servicio. Aquí, digamos, el tema de residuos peligrosos en Colombia todavía es limitado y aquí todavía no se tiene clarísimo cómo vamos a gestionar el tema de residuos peligrosos y esto es algo que es prioritario. Y desde el sector privado, yo creería el tema de la innovación, el tema de mejorar la tecnología y el mensaje más relevante para el sector privado sería asumir mayores riesgos. El ejemplo en Colombia son la participación del sector privado en infraestructura de carreteras. Llevamos nosotros ahora la 4ª y se va a formular la 5ª generación de modelos de concesión de carreteras, en donde el concesionario asume un mayor nivel de riesgo sobre la prestación del servicio, mientras que en el tema de servicios públicos domiciliarios apenas vamos, si acaso, en la 1ª generación y ya la ley de servicios públicos ya va a cumplir más de 25 años. Bien, pues esas son mis reflexiones. Espero no haberme ocupado más tiempo del previsto. Así que muchas gracias. Thank you very much, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel, por esta presentación, este resumen de sus experiencias en los planes de gestión de residuos en Colombia y también los retos más importantes de los que se enfrenta Colombia hoy en día. Tengo entendido que el viceministro Guevara ya está con nosotros y que podría hacernos ahora, podría explicarnos brevemente lo que está haciendo ahora el ministerio en este ámbito. Tiene el uso de la palabra, señor viceministro. No. Hola, buenos días, buenas tardes ya a todos. Disculpas por haberles trastornado un poco la programación. Entiendo que tengo, ¿cuánto tiempo al fin? Me habían dicho ayer 5 minutos. Entonces, voy a hacer un resumen muy breve de lo que venimos trabajando aquí. Un elemento importante y fundamental es el tema del cambio de paradigma en el manejo, en la gestión de residuos. Nosotros veníamos acostumbrados a disponer o a manejar los residuos en forma lineal y eso
implicaba que la mayoría de los residuos terminaban en rellenos sanitarios con las implicaciones que ello tiene. Por eso se trabajó en una política nacional de gestión integral de residuos y sacamos un COMPES en el que se cambió ese paradigma y lo que se hizo fue enfocar la gestión como debe ser, que está enfocada en minimizar la generación de residuos, optimizando no solamente pues el tema de tratamiento, sino desde la misma producción para que se hagan diseños más ecoeficientes, etcétera, pero al mismo tiempo promoviendo los temas de reciclaje, de reuso, de tratamiento, etcétera, y que al final la disposición en rellenos sanitarios sea la mínima o en el mejor de los casos no existiera. En ese orden de ideas, como parte de esa estrategia, nosotros tenemos unas metas asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible que hacia el 2030 pudiéramos incrementar nuestra tasa de reciclaje al 30%. Hoy estamos en un 17% de reciclaje en el nivel del país, que genera en promedio 26.528 toneladas por día. En este esquema de la política basada en el concepto de economía circular, tenemos 4 pilares en los que estamos trabajando: los instrumentos para una economía circular, la gobernanza en la gestión de residuos, la educación y cultura ciudadana y la información y seguimiento en esos conceptos. Todos esos ejes son los que están establecidos en el COMPES 3874 en los que estamos avanzando. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros desde el año pasado sacamos unos instrumentos y venimos trabajando en ello. Un tema es el tema de las bolsas, que ha sido un tema que ha tenido bastante acogida, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, y se ha destacado mucho. Sacamos una resolución para hacer el uso racional de bolsas, que era un poco concientizar a la gente en lo que iba a ser su supermercado, que utilizara menos bolsas de las que normalmente hacían. Uno iba a un supermercado y le daban 30 o 40 bolsas. Por eso sacamos la resolución. Pero adicionalmente a eso aprovechamos la reforma tributaria e incluimos un impuesto que el año pasado eran 20 pesos por cada bolsa que le entregaran en estos establecimientos. Eso nos dio unos resultados muy buenos y hoy tenemos unas reducciones de aproximadamente el 30% en el uso de bolsas. Y además generó conciencia en la ciudadanía sobre el tema no solamente del uso, sino de la importancia de usar racionalmente el tema de las bolsas. Avanzamos, como lo mencionaba Gabriel, también en sacar una resolución para el tema del reciclaje de residuos de construcción, lo que llamamos las demoliciones, para ir obligando a las empresas poco a poco a reciclar cada año un mayor porcentaje de estos materiales en sus proyectos. Y venimos trabajando en otros proyectos que están próximos a salir, como es el tema del proyecto de residuos de envases y empaques, también en esa misma estrategia de que cada año se recuperen cada vez porcentajes más grandes de estos materiales. Tenemos aceites usados en esa línea y otros proyectos que están asociados con los temas de estudios para la internalización de costos ambientales. Qué pena con ustedes, se me olvidó poner esto en silencio. Un proyecto para la incorporación de los elementos básicos de desempeño, los estándares de operación ambiental, seguridad y salud ocupacional, el tema de movimientos transfronterizos con residuos no peligrosos, porque nosotros tenemos unos lineamientos para residuos peligrosos, pero nos toca avanzar también en residuos no peligrosos, y el tema de comunicación y cultura ciudadana a lograr participación efectiva de la población en la gestión integral de residuos. Allí hay unas líneas que tenemos desde hace unos años en temas de recuperación de materiales peligrosos, pero lo que vemos es que hace falta fortalecer el tema de la conciencia ciudadana en todos los temas de lo que son reciclaje, separación, etcétera, en ese sentido. Finalmente, pues nuestro digamos, mensaje, nuestros llamados es que, como lo mencionaba Gabriel, el tema de la gestión, lo que nosotros podemos hacer es formular estas estrategias desde el nivel central, pero es muy importante que a nivel regional las corporaciones, las entidades nos ayuden con esta tarea. Por un lado, dando a conocer en las regiones a las diferentes entidades los instrumentos que nosotros estamos avanzando en ello, y por otro lado,
haciendo uso de sus capacidades para articularse con las demás entidades. Nosotros tenemos las corporaciones que hacen la vigilancia en términos normativos, pero ellos también tienen que articularse con los municipios para que las decisiones que tomen los municipios en términos de gestión de residuos se articulen con lo que mencionaba Gabriel, que no sea que cada municipio esté pensando en una estrategia, sino que ellos se articulen y miren y efectivamente lleguemos a estrategias regionales que pueden terminar en reducción de costos y mayor eficiencia, y que a la vez las corporaciones también sean los articuladores y jalonadores de que para que esos lineamientos y estrategias se desarrollen de esa materia. Por otro lado, también todo, digamos, el sector, tanto de los que prestan los servicios y de todos aquellos generadores y de los industriales, también deben alinearse en esta misma estrategia, porque todos tenemos que apuntarle a lo mismo. Y si todos estamos alineados en esa misma dirección, Gabriel lo mencionaba, el tema del reciclaje no va a funcionar si no hay el apoyo de todos en temas de economía circular. Y en ese sentido es fundamental que todos tengamos claro el tema de la concepción que hoy desde el Ministerio hemos planteado en lo que es la economía circular y de lo que es la meta hacia donde nosotros queremos llegar, que es aprovechar la mayor cantidad de residuos, hacer énfasis en temas de reciclaje, tratamiento, etcétera, y que la disposición final se convierta en la última opción de manejo de residuos. Eso sería, en términos muy breves, nuestra gestión. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, señor viceministro, por esta presentación que nos explica lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente y ese cambio de paradigma hacia una economía circular. Como ha dicho, es uno de los grandes retos para garantizar que luego las estrategias nacionales se implementan a nivel regional y local. Y por eso es importante desarrollar planes municipales, implementarlos y luego hacer un seguimiento de ellos. Ahora tiene el uso de la palabra nuestro siguiente orador de Estocolmo, el señor Jonas Dahlhoff, que nos va a hablar sobre su experiencia en el desarrollo y la aplicación del plan de gestión de residuos de la ciudad de Estocolmo. Jonas, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, estoy muy agradecido por poder participar como orador en esta conferencia tan interesante. Y quiero felicitar a Bogotá por sus logros del año pasado. Hoy estoy aquí para hablarles del Plan de Gestión Municipal de Residuos de Estocolmo y les voy a dar un vistazo general de ese plan y cómo lo llevamos a cabo. Hasta las diapositivas 11 y 12 no se habla en concreto del plan, así que por favor recuérdenlo. En primer lugar, brevemente hablaremos de la ciudad de Estocolmo. Es la capital de Suecia. Estamos ubicados estratégicamente entre el lago Mälar y el mar Báltico. Es bonito, pero pues tiene retos particulares a la hora de gestionar residuos porque se ha construido la ciudad sobre 14 islas y tenemos algo menos de 1 millón de habitantes. Echemos un vistazo a los sistemas de gestión de residuos en Suecia. Es decir, ¿quién es responsable de qué? Los ayuntamientos son responsables de los residuos municipales sólidos. Recurrimos a contratistas privados a través de procesos de licitación pública para que se encarguen de recolectar esos residuos municipales sólidos. También se ocupan los municipios de esos residuos más voluminosos de los hogares. Para ellos tenemos centros de reciclado, soluciones móviles
Y también tenemos contratistas autorizados para lidiar con esos residuos voluminosos. Y los municipios también se encargan de los residuos peligrosos de los hogares. Tenemos distintas formas de recoger esos residuos a través de puntos de recogida fijos y móviles. Después, los productores también son responsables. Sobre todo en el caso de dispositivos eléctricos y electrónicos y también en el caso de envases, es decir, plástico, papel y también textiles y envases de metal, todos estos tipos de envases. Y por último tenemos a las empresas. Se trata de los residuos de las empresas y ellas son responsables por sus residuos. Es decir, que se diferencia de los residuos de las personas individuales, que es una responsabilidad de los ayuntamientos. Echemos un vistazo a la compañía encargada actualmente de la gestión de residuos. Es la empresa en la que trabajo, de gestión del agua y de los residuos. Es una organización municipal sin ánimo de lucro que se encarga del abastecimiento de agua, el tratamiento de las aguas residuales, la recogida y el tratamiento de los residuos municipales sólidos. La recogida y el tratamiento de residuos se financia a través de unas tasas. En el pasado había una administración municipal que se encargaba de ello y ahora se trata más bien de una empresa municipal. Nos financiamos al 100% a través de unas tasas de residuos y de agua fijadas por el ayuntamiento. Y todos los propietarios están obligados a firmar un contrato para la recogida de residuos municipales sólidos. Bueno, aquí pueden ver un panorama general, no voy a entrar en muchos detalles, pero hay que saber que en la ciudad de Estocolmo nos hemos fijado el objetivo de ser lo más sostenibles posible. Fuimos la primera capital verde en el año 2010 en Europa y tenemos un largo historial de ser una ciudad sostenible, con lo cual el plan de gestión de residuos de Estocolmo encaja perfectamente en ese objetivo de ser una ciudad ecorresponsable. Aquí pueden ver una infografía en la que se plasma cómo debería operar la ciudad de forma circular. No voy a entrar en muchos detalles, pero, por ejemplo, tanto los residuos de alimentos y el alcantarillado se trata del mismo modo para lograr luego biogás y también fertilizantes para el suelo. El biogás se utiliza para los autobuses locales y también para los camiones de recogida de basuras. Pero bueno, tienen aquí esta infografía general. En Estocolmo vamos a superar el 1 millón de ciudadanos pronto y en realidad en la zona del Gran Estocolmo, si incluimos a las personas que viven o trabajan a las afueras de la ciudad, por ejemplo, que viven fuera y trabajan dentro o al revés, pues somos más ciudadanos, en total 2,5 millones de habitantes. Somos una de las ciudades europeas que más rápido está creciendo, pero eso significa que cada vez tenemos mayores cantidades de residuos que hay que tratar. Y además las estructuras de construcción y de planificación urbana son cada vez más densas. Eso también implica más tráfico y más conflictos de interés sobre el uso de los suelos. Los retos principales a los que nos enfrentamos ahora mismo en Estocolmo es, por ejemplo, intentar reducir la cantidad de residuos per cápita. Intentamos que haya una mayor clasificación de los residuos
para así permitir que luego se puedan reciclar. Y también tenemos muchas plantas de reaprovechamiento de recursos. También estamos aumentando la recogida de residuos de comida para poder crear fertilizantes y biogás. Estamos intentando también que los residuos peligrosos no acaben en el lugar incorrecto, los queremos tratar aparte. Y obviamente es difícil encontrar espacios dentro de la ciudad para la gestión de recursos, ese es otro reto. Queremos que haya un buen entorno, que haya buena información, que la ciudadanía pueda tener acceso a esa información y que sea comprensible. Aquí ven algunas cuestiones con las que hemos estado trabajando mucho a la hora de elaborar el plan de gestión de residuos. Como pueden ver, ya estoy llegando al plan, por fin. Una de las cuestiones más importantes es cómo enmarcar ese plan en los ayuntamientos y la labor de las empresas locales, porque no se trata de elaborar un plan que luego acabe en la estantería y nadie aplique. Estamos haciendo una gran labor para que las autoridades locales y las empresas en la ciudad se comprometan y participen ya en la fase de elaboración del plan de gestión de residuos. Por ejemplo, pedimos a la autoridad del tráfico que nos explique la magnitud del problema de los desechos que se tiran en la calle y ver cómo podemos luchar contra ese problema para que así pues, estas personas nos puedan dar sus consejos profesionales, porque son ellos los expertos, los que conocen este aspecto concreto de la planificación de la gestión de residuos. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos invitado a las empresas a que participen y nos propongan sus soluciones. También pensamos que es vital que los políticos locales se impliquen en el plan. Porque así se habrán adueñado del plan y tendrá una gran importancia. Estará en primer lugar en la jerarquía de la gobernanza local. Lo que hacemos es crear un documento estratégico para la ciudad y se lo presentamos, pero antes, pues como digo, hemos estado entablando conversaciones con los políticos en el ayuntamiento para pues, que nos planteen cuáles son sus preocupaciones, cuestiones que quieren que tengamos en cuenta. Y en este caso, cuando elaboramos el último plan de gestión de residuos para la ciudad, hubo una cuestión muy importante desde el punto de vista político. Y es que los proyectos piloto, los grandes proyectos interesantes y atractivos, no solo se deberían hacer en las zonas del centro de la ciudad de Estocolmo, sino que también había que hacer todo este tipo de campañas en otras zonas, no solo en las zonas más concurridas, en el centro. También intentamos lidiar con pues cuestiones que a veces no están bajo nuestro mando. Por ejemplo, los desechos que se tiran en la calle, la basura que se tira en la calle. Es algo que realmente no está directamente relacionado con los planes de gestión de residuos, pero sí hay que incluir este aspecto. Y, por ejemplo, en este caso hablamos con el Departamento de Tráfico, como ya dije anteriormente, y con otros al respecto. También tenemos los residuos de la construcción y demolición, y para eso también hablamos con distintos departamentos del ayuntamiento para conseguir que nos propusieran sus mejores soluciones para incluirlas en el plan.
También tenemos pues esos comportamientos, costumbres de los ciudadanos que a veces es necesario cambiar. Porque para tener un sistema eficaz que funciona, hay que hacer una gran labor de comunicación. Hay que informar para conseguir cambiar los comportamientos de los ciudadanos. Esto simplemente es pues, un vistazo general de los principales retos a los que nos hemos enfrentado. Hablemos ahora del plan en sí. La parte principal del plan, obviamente, son esos objetivos estratégicos, los 4 objetivos que nos hemos fijado para 2040. Pero también hemos analizado la situación actual en algunos ámbitos cuando empezamos a elaborar nuestro plan. Hablamos de flujos de residuos y predicciones futuras para esos flujos, también un capítulo dedicado a los incentivos y a las medidas de control. Para ver cómo podemos ayudar a los ciudadanos y a las empresas a adoptar las prácticas adecuadas y ver cuáles son nuestras medidas de control para pues, dirigirlos en la dirección correcta. Por ejemplo, con la tasa para residuos queremos atraer inversiones. Después tenemos otro capítulo para la recogida de envases. Que es, bueno, una cuestión algo polémico actualmente. En Suecia tenemos un sistema que hace que los productores se tengan que encargar también de la recogida luego de los envases, pero a veces no es fácil para los consumidores entender cómo funciona este sistema. Porque los productores tienen que encargarse, por ejemplo, de recoger el cartón de la leche si se tira en el contenedor de los envases. Pero si uno, por ejemplo, lo tira en el contenedor equivocado, en el de la basura normal, pues entonces la responsabilidad es del consumidor, del ciudadano. Y bueno, el que es el encargado final de esa recogida de envases es el municipio. Pero para aclarar toda esta situación, pues hicimos una campaña de información para los ciudadanos. También hay un capítulo dedicado a la prevención. Porque pues se trata de incluir un capítulo sobre prevención en el plan de gestión de residuos. Se trata básicamente de que no se creen residuos y hay que decir que los encargados de la gestión de residuos piensan que hasta ahora no ha sido posible hacer muchas campañas de prevención, pero ahora las cosas están cambiando y ya es posible, y de hecho por eso en nuestro plan queríamos mostrar, incluyendo esta cuestión, que la prevención es un aspecto clave para nosotros. Y luego, por último, también está el aspecto de la comunicación. En segundo lugar, tenemos los objetivos estratégicos que verán en la diapositiva siguiente. Y lo importante son los subobjetivos, las actividades, pero lo que intentamos es informar de lo que vamos a hacer nosotros en cuanto a esos subobjetivos, pero también qué pueden hacer otros. Vemos una lista de distintos actores, lo que puede hacer cada uno y luego cómo hacer un seguimiento de esos subobjetivos. Y luego pues tenemos los anexos. Estos son los 4 objetivos principales. El primero consiste en intentar prevenir la creación de residuos y también reducir la cantidad de desechos. Ay, disculpen. Sí, como digo, reducir los residuos y aquellos que se generen, tratarlos de forma eficiente.
Por ejemplo, en el caso de los residuos alimenticios, queremos transformarlos en biogás, porque eso sería aprovechar esos residuos, sería una forma eficiente. Después tenemos los residuos de los jardines que se pueden dedicar a hacer biocombustible, pero ahora estamos utilizando para crear carbón de leña para la calefacción en la ciudad, que también es un uso muy positivo. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es tratar los residuos peligrosos por separado y de forma segura. Y hay muchos subobjetivos para este objetivo número 2. El tercer objetivo principal es no perder de vista la perspectiva humana a la hora de gestionar los residuos. Es importante que los ciudadanos tengan un plan de gestión de residuos que puedan entender, que sepan qué tienen que hacer para clasificar los residuos y desecharlos. Tiene que ser un sistema fácil de entender. Y cuando hablamos de perspectiva humana nos referimos a el medio ambiente. Se trata de tener... sí, ahora acabo. Y luego tenemos el cuarto objetivo, que es que la gestión de residuos se tiene que integrar en el proceso de planificación de la ciudad. Y para terminar, quisiera decir que este plan se ultimó el año pasado y este año ya hay muchas autoridades municipales, muchos organismos y actores que ya han tomado en cuenta todas esas medidas que hemos propuesto. Así que este plan ya ha logrado grandes avances en la ciudad tan solo en este año. Y esto se ve claramente si vemos cuál es el presupuesto de distintos organismos. Lo siento si me he excedido en el tiempo y les doy las gracias. Thank you very much, Jonas. Muchas gracias, Jonas, por este vistazo general del plan de gestión de residuos de la ciudad de Estocolmo. Y pues me pareció interesante que dijera que hay que preguntar a los políticos lo que piensan que tenemos que incluir y también que es necesario hacer estas campañas o presentaciones en la calle, también en otras zonas, no solo en el centro de Estocolmo, para que la información llegue a todos los ciudadanos. Y sin más dilación, voy a dar la palabra a Jean-Marc Simon de la iniciativa Cero Desechos. Él nos va a proporcionar algunos ejemplos de lo que los municipios, las autoridades locales pueden hacer para lograr objetivos muy ambiciosos sin tener que esperar que haya una agenda muy ambiciosa a nivel nacional, sino que pueden hacer las regiones y los municipios. Sí, hola, buenos días. ¿Se me oye? ¿Sí? Perfecto, pues buenos días, buenas tardes ya desde Bruselas. Pues como os he dicho, yo soy el director de Zero Waste Europe, lo que vendría a ser el director de lo que es Residuo Cero a nivel europeo. Somos una red de grupos y municipios trabajando pues, en todos los países. También tenemos relaciones con América Latina, con grupos en Asia, en Estados Unidos, etcétera. Así que es un placer estar aquí hoy y presentar un poco las buenas prácticas que tenemos en Europa. Como ya se ha explicado, el marco normativo en el que nos movemos a nivel europeo es el de una economía circular, que en resumidas cuentas, como ven en este gráfico, se trata de pues, reducir la extracción y las importaciones y reducir todo lo que son los outputs de la economía de residuos, como puede ser la incineración o el vertedero relleno sanitario. Esto evidentemente tiene una parte importante que es la gestión de residuos, pero también implica pues, rediseñar cómo producimos los productos del futuro para que puedan ser reciclados
y sobre todo cómo crear nuevos modelos de negocio. Pero eso son cosas que evidentemente no voy a entrar hoy. Dos diapositivas para ilustrar el cambio en el que nos estamos centrando cuando hablamos de residuo cero, de una gestión de residuos tradicional, que también yo creo que es la que hay en Colombia, en la que la eliminación, sea en relleno sanitario o otro tipo de disposición final, representa 60-80% del tratamiento, mientras que el reciclaje pues, es casi marginal, a un escenario de residuo cero en que la fracción resto, o sea, la parte que tenemos que desechar a enviar a disposición final, sea del orden de un 10% o menos, y evidentemente en este caso pues significa que todo lo que es la gestión de la materia orgánica, el reciclaje, la reutilización, etcétera, pues gana espacio. Y esto que puede parecer pues una utopía, pues ya está pasando en cada vez más ciudades en Europa, y daré algunos ejemplos. Primero de todo, en Latinoamérica, como en Colombia, como en Europa, la parte más importante de los residuos sólidos urbanos, como ustedes saben, es la fracción orgánica. Entonces, es vital una buena recogida de la materia orgánica, porque representa la fracción más importante de los residuos. También porque, a diferencia de otros materiales, no está cubierta por la responsabilidad ampliada del productor. Esto lo que significa es que en Europa, con los sistemas de responsabilidad ampliada, pues son los productores y distribuidores, por ejemplo, de envases, quienes pagan a los municipios por la recogida de los mismos. Esto también sucede pues, para otras fracciones, como puede ser los RAEs, los residuos electrónicos, etc. Esto es una dinámica que se va a imponer más o menos en otras partes del mundo, pero lo que está claro es que el pago por la recogida de la materia orgánica es algo que recaerá sobre el municipio, luego sobre el ciudadano. Y entonces es importante concentrarse en nuestra parte. También es la que tiene un mayor impacto ambiental. Como ha dicho muy bien el primer ponente, el coste de tratar los lixiviados es enorme. Es muy importante, pero imaginemos un escenario en que lo que enviemos al relleno sanitario pues casi no tenga materia orgánica. Sin materia orgánica difícilmente habrá lixiviados, entonces puede tener un ahorro considerable. Y también porque las ciudades, al fin y al cabo, es donde van todos los recursos, son sumideros de nutrientes y tenemos que devolver esos nutrientes a los suelos. Y el sur de Europa, como me consta también que es el caso de Colombia, pues necesita devolver esos nutrientes a los suelos. Y no son los suelos de las ciudades que los necesitan, el campo, es el reemplazar todo lo que son fertilizantes químicos. Entonces, las claves para una buena recogida selectiva de la orgánica es hacer la separación en origen obligatoria. O sea, si lo que no se separe en origen ya no se separará cuando se trata de la orgánica, de forma que puedas tener pues, compost de calidad o incluso generar biogás de forma eficiente económicamente. Entonces, separación en origen obligatoria es muy importante. Tenemos que montar un sistema, diseñar un sistema en que sea más cómodo hacerlo bien que hacerlo mal. Muchos sistemas en el mundo pues parece que incentiven al ciudadano a hacerlo mal. Entonces se tiene que incentivar que sea más cómodo y más barato hacerlo bien que hacerlo mal. La individualización de la responsabilidad, como veréis en los ejemplos que daré luego, es muy importante. O sea, no hacer invisible la responsabilidad. Esto es lo que pasa cuando ponemos un contenedor en la calle donde cualquier persona de forma anónima puede aportar los residuos que quiere, cuando quiere. Entonces, si no individualizamos la responsabilidad, difícilmente tendremos buenos resultados. Otra clave es involucrar los grandes generadores, porque necesitamos volumen para hacer el sistema económicamente eficiente, pero también porque si los grandes generadores lo hacen bien, es más fácil que la pureza sea más elevada, luego los costes de tratamiento pues menores. Y también pues incentivar la reducción y el compostaje descentralizado,
que, como veréis en unos de los ejemplos que daré, no todo consiste en organizar la recogida selectiva y luego transportar la materia orgánica para que pueda ser compostada o transformada en biogás, sino que hay soluciones de bajo costo de manejo superlocal de la materia orgánica que significan un ahorro para el municipio. En ese sentido, aquí tenemos una gráfica en Italia que de 1823 muestras en las que se ve cómo la contaminación en los sistemas anónimos de contenedores en la calle, que ves en la parte derecha, pues es mucho más elevada, también por la materia orgánica, que cuando es un sistema individualizado de recogida puerta a puerta. Menor contaminación significa pues menor costes de tratamiento y mayor valor luego de los nutrientes y también más ahorro para la ciudad. Mientras que un sistema que tenga más contaminación evidentemente será más caro de gestionar. Entremos en los ejemplos. Un ejemplo muy reciente que es un éxito es la ciudad de Parma. Aquí podéis ver en la fotografía el día en que se enterraron figurativamente los contenedores en la calle, estos contenedores de aportación anónima, para pasar a un sistema de puerta a puerta. Parma es una ciudad de más de 200.000 habitantes, o sea, es una ciudad mediana. Aquí veis una foto de cómo es el sistema actualmente. Hay diferentes, si es para área residencial o para el centro de la ciudad, el tamaño de los contenedores para puerta a puerta cambia. También la frecuencia a la que se recogen cambia. El sistema de aporte en contenedores pues es anónimo y también se tiene que recoger cada día. Con un sistema puerta a puerta como el que utiliza Parma y miles de ciudades en Europa, pues significa que los contenedores están muy poco tiempo en la calle y que se puede, en ese sentido, pues reducir la frecuencia de recogida de los residuos. Menor frecuencia de recogida significa, pues evidentemente, menos gastos a la hora de recoger, más ahorro para la ciudad. Y podéis ver como, por ejemplo, la fracción resto se recoge solo una vez o a veces 2 veces a la semana, mientras que la fracción orgánica, que es lo que huele, que es lo que se tiene que recoger, pues es 2 o 3 veces a la semana. Y aquí veis cómo en cuestión de 3-4 años, Parma consiguió reducir la cantidad de residuos que enviaba a vertedero en 190 kilos por persona por año. Esto significa una reducción sustancial que, si lo miramos desde un punto de vista económico, que es la siguiente diapositiva, vemos cómo efectivamente este nuevo sistema de recogida al principio pues es un poco más caro de recoger, pero gracias al incremento de coste del material reciclado, al incremento de valor a la hora de venderlo y sobre todo la reducción en los gastos de tratamiento, porque ya no se tiene que enviar a vertederos, sino que se puede transformar en biogás, que tiene un valor, se puede transformar en productos, se puede transformar en compost, pues el cómputo total para el municipio fue de un ahorro el segundo año de $500.000 de euros, y ahora ya en 2017 tenemos datos que están del orden de un 80% de recogida selectiva, muy pocos residuos por cápita que se tienen que eliminar, y los gastos, el ahorro a nivel de dinero pues es todavía más importante. Entonces vemos cómo el sistema de esto no solo es más barato, sino que es más circular y bueno, es mejor. Un ejemplo todavía mayor es la ciudad de Milán, que a día de hoy es la experiencia más exitosa de recogida selectiva de biorresiduos de fracción orgánica puerta a puerta a nivel mundial. Y aquí tenéis algunas fotos como en casa pues se hace la recogida de la materia orgánica
estos son restos de cocina, cocinados y no cocinados. Los restos de poda de jardín se recogen aparte, pero si no, todo lo que es los restos de comida se recogen en bolsas biodegradables. Milán es una ciudad bastante densamente poblada, como veremos en las siguientes fotos. Lo bueno que, como podéis ver, también los camiones no necesitan compactación, eso también es mucho más barato, porque la materia orgánica, si está bien recogida, pues es bastante densa, con lo que es inútil de compactar. Los camiones sin compactación, como sabéis, son mucho más baratos que los camiones compactadores. Y aquí podéis ver pues cómo en densamente poblados áreas, pues esto está funcionando. Un tema súper importante también es la calidad de la recogida. En ese sentido, gracias a una política de información, de educación del ciudadano, pues la calidad de los materiales es muy elevada. Estamos hablando de menos de un 4% de contaminación en estas bolsas, lo que significa que estas bolsas pueden ir directamente a ser compostadas sin necesidad de separar plástico ni nada, porque hay muy poca contaminación, cosa que abarata también los gastos de tratamiento. Gracias a este tipo de recogida, pues Milán pudo cerrar una de las incineradoras de la ciudad porque ya no era necesaria, porque estaban simplemente pues reciclando y también ahorrando dinero. Un último ejemplo en aquellos casos en los que el municipio, por ejemplo, no tiene la competencia de recogida selectiva. También se pueden hacer cosas. En Francia, la mayor parte de municipios pues, no tienen esta competencia, sino que forman parte de mancomunidades de recogida, como es el caso de Besançon, en Francia, también más de 200.000 habitantes, en la que la empresa pública que da servicio a estos municipios pues optó por una política agresiva de reducción en la que más del 70% de la población pues composta en casa o vía compostadores comunitarios con los vecinos. Se pueden imaginar cómo este hecho significa que esta materia orgánica no se tiene que recoger. La fracción reciclable está mucho más limpia y esto evidentemente evidencia cómo esta ciudad se ahorró el primer año casi 800.000 euros de ahorros solo en el tratamiento. No estamos hablando de la recogida, que también es súper importante. Y evidentemente cuando son costes por persona año, por habitante año, está por debajo de la media francesa. Lo mismo sería en el caso de Parma, lo mismo en el caso de Milán. Entonces, este tipo de ejemplos pues van en esta dirección. Si quieren saber más sobre estos ejemplos y muchos más, y también pues información sobre cómo implementar este tipo de prácticas, nosotros hemos elaborado una herramienta online que está en zerowastesitos.eu, y allí pueden encontrar más ejemplos y al menos la iniciación en este camino. Nosotros también pues damos formación a técnicos y damos acceso a estas buenas prácticas por si les puede interesar. Yo creo que es importante resaltar las claves del éxito de estos modelos, porque por una parte necesitamos técnicos que estén bien preparados, que entiendan pues realmente cómo funciona el sistema, o sea, la formación es muy importante, pero tan importante es la voluntad política también. Como hemos oído anteriormente, pues hay casos en que se escriben leyes que son muy bonitas pero luego no se implementan. Entonces, tener el compromiso del alcalde o del consejero municipal es muy importante. Y tercero, y también muy importante, es la involucración de la sociedad civil en este caso. Porque en todos estos ejemplos que he mostrado, pues entender que el ciudadano y las asociaciones pues forman parte del diseño del sistema, pues es una clave pues para luego apoyar la voluntad política, también para empoderar a los técnicos. Les dejo pues con estos estudios de caso que he mencionado, hay muchos más en nuestra página web, y si tienen pues preguntas estoy a su disposición. Muchas gracias. Thank you very much, Joan-Marc. Muchas gracias, Joan-Marc.
y gracias por respetar el tiempo asignado y por proporcionarnos ejemplos de ciudades que quieren lograr un modelo de 0 residuos. Creo que una de las cuestiones que salió a la luz en la encuesta y también en su presentación es que es necesario que participe el público, pero también contar con buenos expertos técnicos que conozcan bien el sistema. Y esto nos lleva a la siguiente presentación del señor Pedro Riveros. Él nos va a hablar de un ejemplo de capacitación de municipios en Chile para que desarrollen esos planes y puedan luego hacer un seguimiento de su implementación. Y luego tendremos un turno de preguntas y respuestas. Así que aquellos participantes que tengan preguntas pueden enviárselas al moderador del chat y nosotros seleccionaremos un par de preguntas para que las contesten los oradores. Ahora tiene la palabra el señor Pedro Riveros. Muchas gracias. Pedro. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias también por la oportunidad de participar. Mi presentación se limita a la experiencia en Chile de una capacitación que se hizo a 15 municipalidades, financiada por una organización internacional y viabilizada también a través de la Agencia Ambiental Sueca. Partiendo con una situación de contexto, en Chile se generan residuos municipales en una tasa de 1,1 kilogramos por habitante día, dando un total de 7,5 millones de toneladas en 2015. Somos aproximadamente 17 millones de habitantes. La responsabilidad del manejo de los residuos está en la municipalidad, en las unidades de aseo ornato, y si bien recientemente se publicó una ley que eso, si bien no lo modifica, de alguna manera da una cierta flexibilidad. Voy a hablar en la siguiente diapositiva de eso. La recolección y disposición es aproximadamente un 70%, se hace mayoritariamente por servicios externalizados por empresas privadas a través de licitaciones públicas. Y la disposición final de ese 70% es un 95% aproximadamente a relleno, en distintos tipos de rellenos, con mayor o menor tecnología, y un 5% a valorización. Estoy hablando de los residuos municipales: papel, vidrio, cartón, plástico y chatarra, aluminio incluido en esa chatarra. Existe un mercado para ello. No está incluido en ese porcentaje el tema de residuos industriales y peligrosos, que sí hay un cierto reciclaje de ellos y se manejan por otra vía. El financiamiento para las municipalidades para estos servicios es a través de un impuesto territorial. La normatividad o normativa relevante, hay mucha más que tiene que ver con residuos directa o indirectamente, pero básicamente el Código Sanitario, que parte del 68, asignando a las municipalidades la responsabilidad. La Ley de Rentas, que habla de del sistema de financiamiento, y si bien posteriormente a esa ley, se establece la Ley Orgánica de Municipalidades, que asigna de una manera formal la responsabilidad de la disposición, de la recolección y disposición de residuos a las municipalidades. La Ley de Rentas estableció mecanismos de financiamiento, como decía. Esa ley del 79 se modificó, y esto es importante, se modificó hace algunos años, reduciendo el impuesto territorial, por lo cual el financiamiento de las municipalidades para con el objetivo de el manejo de residuos fue muy mermado. Recientemente, en 2016, se estableció también la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, en que aborda 8 residuos prioritarios, que son
aceites lubricantes usados, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas. Si bien no todos estos están dentro de los residuos municipales, algunos de ellos son peligrosos, sí incide en el manejo que van a tener las municipalidades en su gestión y en su territorio. Por tiempo no puedo entrar en detalle en eso. Existe también recientemente un reglamento del Fondo para el Reciclaje que se desprende de esta ley REP, que dentro de sus líneas de financiamiento establece posibilidades para las municipalidades para aplicar, para postular, sea para capacitación o para algunos proyectos en relación a esto. Y en particular para establecer planes de manejo. Existe una ley de fortalecimiento de la regionalización que de alguna manera, cuando yo hablaba de la flexibilización de esta obligación de las municipalidades en la gestión de los residuos, de la responsabilidad de ellos, que de alguna manera al gobierno regional le abre la puerta a que el gobierno regional establezca algún trato con algunas municipalidades para hacerse cargo de esta gestión, y también para que el gobierno regional, bajo las regiones están las municipalidades, si bien no están en jerarquía, son independientes, el gobierno regional decida los lugares de disposición final de relleno para los residuos municipales. Y si bien no es una ley, no es vinculante, el 2018, muy recientemente, y no ha sido publicado, se ha actualizado la Política Nacional de Residuos, que establece como una de sus metas los planes de gestión. Bueno, algo hablé ya, voy a pasar más rápido de esto. Instituciones relacionadas están el Ministerio del Medio Ambiente, los gobiernos regionales y la SUBDERE, una institución a nivel nacional que principalmente se refiere al financiamiento. Los planes de gestión municipal de residuos no son exigidos en la normativa chilena. Algunos municipios cuentan con planes y no existe un catastro de cuántos municipios o cuáles municipios tienen estos planes. Y, como decía, en la actualización reciente de la Política Nacional de Residuos, se plantea como una meta estos planes de gestión regionales o intercomunales de residuos en algunas asociaciones. Ya en lo que refiere a la capacitación que existió en 2016-2017 para 15 municipalidades de Chile, las organizaciones involucradas fue la coalición Clima y Aire Limpio, que viabilizó el financiamiento a través de la Agencia Sueca de Protección del Medio Ambiente, que se estableció la relación con el Ministerio del Medio Ambiente, quien eligió las municipalidades, y dos empresas, una sueca y una chilena, en la que participé yo como contraparte, como consultor, que viabilizaron, que ejecutaron la capacitación. Los participantes, el Ministerio de Medio Ambiente seleccionó 15 municipalidades de las 3 regiones más pobladas de Chile, Biobío, Metropolitana, Valparaíso, que suman un 62 y tanto por ciento de habitantes. 14 de ellas completaron el programa, obteniendo un diploma. ¿Por qué menciono lo del diploma? Porque se vio en el curso, en conversaciones entre los consultores, que era relevante que las personas que asistieron, los participantes, disponieran finalmente de un diploma. Fue relevante eso. Invitación del Ministerio incluyó el compromiso de que las municipalidades que decidieran tomar esta capacitación capacitaran al menos un colega de una municipalidad vecina, de la misma región. En cuanto a estructura y contenido del programa, los contenidos son de un plan de manejo. Se recorrió cada uno de los contenidos de un plan de manejo que pueden ser diversos dependiendo de la realidad particular de cada
municipalidad, región, pero en general son los mismos. Y se realizó un seminario web, se realizaron reuniones de trabajo, 3, en las cuales se llevaban a cabo presentaciones de los consultores suecos, trabajo en grupo, tanto en pequeños grupos y plenarios, entrenamiento en comunicación, presentaciones de los propios participantes y una evaluación diaria de esas reuniones de trabajo. Diariamente se hacía una evaluación, tanto de los participantes, en qué podían opinar, en qué se podía adicionar o qué se podía reforzar en el curso, como qué podía ser menos relevante. El entrenamiento en comunicación fue, en mi opinión, muy importante porque de alguna manera se le dio, se puede hablar de herramienta blanda, pero permitió a los participantes involucrarse de una manera experiencial, tanto en poder exponer sus ideas, como hacer el ejercicio de si estuvieran exponiendo, por ejemplo, a un alcalde. Eso fue muy bien valorado por los participantes. Se dio trabajo en casa, se dieron tareas con las cuales eran evaluadas en la próxima reunión y se elaboró un manual. Finalmente también se hizo una evaluación en la última reunión. La metodología, como decía, se abordó el programa que era recorrer los contenidos de un plan de manejo de una manera estructurada y experiencial. La estructuración de esta información y el poder abordarlo de manera estructurada fue muy relevante para los participantes y se recorrieron esos puntos. Como productos de la capacitación, era solicitado dentro de los términos de referencia un material para la capacitación de los colegas, un manual, y material que pudiera utilizarse en cooperación en otras organizaciones, en otras situaciones de capacitación en otros países. Y fueron las orientaciones para la preparación de los planes y un manual de formación de capacitadores, documentos que están realizados. Y también se tuvo los planes municipales de gestión. Los participantes terminaron su curso elaborando un borrador de un plan municipal y también se creó una red de comunicación entre ellos. La evaluación se hizo en el 2018, no, perdón, me estoy adelantando. Se evaluó por parte de los participantes positivamente la estructuración de la información, como decía, el cambio de un webinar a una reunión de trabajo. Se hicieron 3 reuniones de trabajo. La mayoría valoró positivamente incorporar una presentación de una institución que se relacionaba con el manejo de los residuos, distinta del gobierno regional. Y el trabajo experiencial. Se expresó la necesidad de incluir más personal en las capacitaciones del propio municipio y se dijo también la necesidad de una coordinación entre instituciones, municipalidades, ministerios y otras instituciones. En febrero del 2018 se hizo un seguimiento por parte de los consultores a las municipalidades y la mayoría continúa con el trabajo del plan. La mayoría espera aprobarlo en 2018 formalmente. Algunas están aprobadas, los planes de manejo. Y todos han trabajado con otros miembros de su organización, lo cual en el momento de la capacitación había participantes que no lo hacían. La mayoría ha utilizado la red para intercambio de experiencias. Y algunos municipios han partido con planes de implementación, aunque no hayan aprobado totalmente el plan. Y algunos otros proyectos también. ¿Si iniciaron la capacitación para otros municipios? No. Ninguno lo ha iniciado. Principalmente debido a esta necesidad que ya se había expresado en el curso de una entidad coordinadora. Existe... ¿Sí? Esto es relevante porque en los diferentes niveles administrativos, jerárquicos al menos de Chile, existen, por supuesto, diferentes objetivos a nivel nacional, regional y municipal. Y en el caso de los participantes viene el trabajo día a día de tanto recolección y el manejo cotidiano de los residuos.
Entonces se manifestaba una necesidad de coordinación con los diferentes, coordinación con las diferentes entidades para poder realizar esta gestión intermunicipalidades. Puntos relevantes a tener en consideración para una capacitación: realizarla con al menos 5 reuniones presenciales, reuniones de trabajo. Identificación del cliente, esto es muy relevante. ¿Quién es el que, entre comillas, por decirlo de alguna manera, contrata o solicita o ejecuta la capacitación? Tiene que estar realmente interesado en ello para poder realizar las diferentes acciones que se necesitan tanto al inicio como durante y al final y después de la capacitación, en particular la articulación. Esta necesidad de coordinación de los diferentes niveles, como decía, y la red de comunicación se vio que era entre los participantes muy positiva. Puntos fuertes: la experiencia de los consultores suecos que podían tanto animar a los participantes y también de alguna manera, por decirlo de alguna manera, calmarlos en cuanto a que poder mirar más lejos del punto en que están, y por otro lado no caer en que esta meta, este objetivo está tan lejos que no lo podemos lograr. Eso es relevante. Por un lado cae en la inacción y por otro lado puede caer en el, entre comillas, simplemente reclamar y no hacer nada también. La flexibilidad en el programa, en la inclusión de presentaciones relevantes y cambios cuando fueron necesarios, por ejemplo, cambiar este webinar a reunión presencial, que se fue muy fructífera, y relevante también en la red de comunicación, como decía. Eso es. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, Pedro, y gracias por respetar el tiempo de palabra y también por darnos este ejemplo de capacitación de los formadores para crear así un efecto dominó de unas personas que pueden ayudar a otras y así sucesivamente en la elaboración de planes de gestión de residuos. Ha llegado la sesión de preguntas y respuestas, así que ahora todos los participantes pueden enviar sus preguntas, ya hemos recibido algunas de ellas, y proponemos lo siguiente. Vamos a plantear un par de preguntas y los oradores luego tendrán la ocasión de responder a esas preguntas y también concluir, porque no nos queda mucho tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Voy a dejar unos instantes más para que los participantes puedan enviar las preguntas que quieran y mientras tanto vamos a plantear ya alguna. Corpo Guavio pregunta cómo se pueden articular los municipios, ya que para los planes no cuentan con presupuesto para inversión, debido a que la inversión es mínima y esos recursos son cambiados en ocasiones para otros rubros. Esa es una pregunta, pero tenemos otras. De el señor Juan Sebastián Amaya pregunta como empresa o compañía municipal, ¿cómo podríamos contar con su aporte en otros países para establecer modelos de gestión eficientes? Gracias. So perhaps we... Propongo que empecemos a contestar las preguntas, a menos que haya alguna así muy breve, ¿no? Pues yo también tengo una pregunta, así que voy a aprovechar esta ocasión. Hemos escuchado muchos ejemplos de medidas que pueden tomar los municipios, como por ejemplo ilustró Jean-Marc. Pero ¿cómo se usa el plan de gestión de residuos como herramienta principal para lograr los objetivos? A menudo veo que se destinan muchísimos recursos a la elaboración del plan.
Pero ¿qué pasa luego con el seguimiento? ¿Y qué pasa con los instrumentos necesarios para garantizar que se aplica el plan en la práctica? ¿Cuál es la coordinación necesaria para la implementación? El viceministro dijo que es necesario que haya un proceso de seguimiento a nivel nacional. ¿A qué nivel piensan ustedes que debería producirse ese seguimiento? Esa es mi pregunta. Ahora voy a dar la palabra uno por uno a todos los oradores y pueden aprovechar para contestar a una pregunta o a varias y también para hacer cualquier comentario o conclusión final. En primer lugar, voy a dar la palabra a Gabriel Medina. Sí, está conectado. Bueno, no lo veo, así que voy a dar la palabra a Jonas. ¿Está de acuerdo, Jonas? Es el siguiente en la lista. Ah, no, parece que Medina está en línea, así que vamos a darle la palabra primero. El seguimiento. Aló, aló. Yes, we hear you. Sí, le oímos bien. Okay. Entonces, respecto al tema del seguimiento, lo que decía respecto de la importancia de los planes de gestión de residuos y su seguimiento. Creo que el ejercicio central está también en poderlos formular de manera realista con la situación de los municipios y establecer la posibilidad real de ejecutarlos. Hay funciones establecidas de seguimiento. Si hablamos desde el punto de vista ambiental, el seguimiento de las autoridades ambientales regionales en Colombia está plenamente identificado, el asegurar el cumplimiento de estándares de emisión, de estándares de vertimiento en instalaciones. Y por su lado, los usuarios, en el marco de la Ley Nacional de Servicios Públicos, está previsto que los usuarios hacen seguimiento. Existen los comités de seguimiento al servicio público de aseo. Así que las herramientas de seguimiento están previstas. Lo que pasa que muy seguramente habrá que mejorar el acceso a las herramientas de seguimiento. Comentábamos aquí hace un momento sobre la consolidación que debe darse en el caso colombiano del sistema de información unificado al que los ciudadanos acceden para saber cómo se está prestando el servicio. Y aquí, digamos, las herramientas de control y seguimiento en el marco normativo colombiano, tanto sectorial como ambiental, estarían previstas. El tema es su promoción y su aplicación efectiva. Muchas gracias. Ahora, Jonas, ¿quiere responder alguna de las preguntas y hacer alguna conclusión? Jonas, desde Estocolmo. Estaba conectando mi micrófono de nuevo. Sí, me gustaría hacer un par de comentarios sobre el seguimiento y también cómo hacer que el plan sea relevante para otros actores. Nosotros incluimos unos objetivos muy relevantes en nuestro plan y así pues se convierte en un plan muy necesario para nosotros. Lo que hemos hecho es conectar todos nuestros proyectos y todos están enmarcados en el plan de gestión de residuos. Y al hacer que los objetivos sean relevantes para los demás, toda la ciudad se implica, el plan de gestión de residuos también es relevante para ellos y así conseguimos que otros organismos locales también se adueñen de este plan. Lo importante es comunicarse con los encargados de la planificación urbana de la ciudad y también usar su vocabulario cuando hablamos con ellos, con los encargados de planificación urbana. No es buena idea presentarles las cuestiones en nuestros términos, con nuestro vocabulario.
es mejor hablar, por ejemplo, de espacios multifuncionales y usar vocabulario así para pues, presentarles actividades que van a motivar luego a los ciudadanos a tomar las decisiones correctas. Vale, muchas gracias. Joan Marc, ¿quiere responder a estas preguntas y hacer una conclusión? Sí, gracias. A ver, sobre, como se ha comentado, evidentemente el plan de gestión es muy importante, pero es solo una pieza del puzzle. Muchas veces vemos cómo se gasta mucho dinero en un plan que no será ejecutado. Por eso en mi presentación hice mucho hincapié en la importancia de tener pues, un compromiso político. Compromiso político y la involucración de la ciudadanía a nivel de que sea consultada, pero que luego haya un proceso de participación claro que continúe y sobre todo que el plan de residuos venga pues con plazos bien acotados, no solo de inversión, sino de implementación. Entonces, yo creo que es importante no separar una cosa de la otra, o sea, la implementación y la planificación pues van juntas y creo que eso tiene que estar claro desde el principio. Entonces, si no hay compromiso político para tirar adelante el plan, pues veremos como muchas veces pues se gasta dinero en un plan que no se ejecuta. Entonces, sí, eso, se necesita también una componente importante, yo creo también, es que los técnicos que elaboran el plan, porque hemos visto muchas veces cómo se tienden a externalizar la redacción de estos planes, con lo que a veces acaba pues que los que van a implementar el plan no han sido los que lo han escrito y no saben cómo hacerlo. Vuelvo al tema de la formación. Entonces es importante eso, pues involucrar a todos los actores desde el principio y estar seguros de dónde queremos ir y que tenemos el apoyo de la ciudadanía y del compromiso político. O sea, no solo un tema técnico y legal, sino que es un tema sobre todo también de político, de compromiso. Gracias. Muchas gracias, Joan Marc. Pedro, ¿quiere intervenir para responder a las preguntas y también hacer una conclusión Sí. sobre esta sesión? Sí, gracias. Bueno, muy interesante. Se tocan temas que cada uno de ellos se podría profundizar. En particular, respecto de la articulación de las municipalidades, a la pregunta que se hizo de eso, en el curso salía la misma pregunta tanto a nivel, digamos, plano, por así decirlo, de la misma jerarquía entre municipalidades, también con las diferentes entidades administrativas o políticas. Parte de la capacitación que nosotros tuvimos como experiencia fue animar a quienes estaban involucrados directamente en el trabajo a establecer o a tratar de establecer y no desanimarse en estas comunicaciones, y el plan podría ser un medio para ello. Y esta articulación entre las municipalidades, si bien acá en Chile son entidades independientes, se generó una red informal de comunicación entre ellos que servía para compartir experiencias y buscar soluciones comunes a problemas. Respecto del seguimiento, claro, concuerdo con lo que se ha dicho en términos de que en parte el mismo plan lleva en sí su éxito y tiene que ser elaborado por quienes están involucrados en ello, con un apoyo puede ser externo, pero ellos tienen que estar involucrados en quienes realizan ejecutan ese plan. Y también involucramiento que puede ser motivado por quienes hacen el plan de nivel político. Gracias. Merci. But now I will... Ahora voy a dar la palabra al viceministro Guevara. Quizás él también quiere hacer algún comentario y responder algunas de las preguntas.
Bueno, yo quisiera también responder la pregunta relacionada con el tema de la articulación de los municipios. En nuestro caso, dada nuestra topografía y condiciones del país, tenemos municipios cuyas cabeceras municipales quedan muy cercanas unas de otras, y otros en donde evidentemente pues, los municipios, las cabeceras quedan muy alejadas. Pero en este caso de la articulación, los sistemas de manejo, generalmente cada municipio diseña su estrategia y construye su relleno y su infraestructura, y eso resulta ser muy costoso para una gestión de residuos, y la articulación que yo mencionaba debería estar enfocada en aunar esfuerzos entre esos municipios que están muy cercanos en una región y diseñar en conjunto la estrategia de gestión y de aprovechamiento de residuos para reducir costos. Una de las particularidades que nosotros tenemos es que los municipios en muchos casos no cuentan con recursos suficientes para poder cumplir todas sus necesidades, y en ese sentido pues hay que priorizar. Y hay otras necesidades que son las que se van priorizando, y por esta razón nosotros aún tenemos en algunos casos municipios que no cuentan con un relleno sanitario como tal. Por otro lado, tenemos también unas particularidades que desde el año pasado venimos analizándolas, y es el tema que nosotros tenemos poblaciones aisladas, muy lejanas, como en las áreas del Chocó, Amazonía, incluso la misma isla de San Andrés, en donde evidentemente tenemos que pensar en estrategias diferentes, porque obviamente los temas de reciclaje seguramente en estos sitios aislados tienen que tener otro tratamiento, y cuando son poblaciones menores o en áreas rurales, evidentemente el tema de los orgánicos no es el problema, sino los otros residuos, porque generalmente los orgánicos tienden a aprovecharse de manera natural allá, y lo que genera los problemas o los impactos termina siendo el resto tipo de residuos. Eso como para concluir y resaltar. Yo quisiera dejar una pregunta, a ver si alguno de ustedes la responde. Es que aquí están llegando muchas empresas de afuera, extranjeras, a ofrecernos tecnologías de generación de energía con residuos. Y en muchos casos, como si estas tecnologías ya fueran muy promisorias y tuvieran buen éxito, pero en lo que escuchamos de las charlas, en lo que vimos en el manejo de la gestión de residuos, en los ejemplos que nos mostraron, en ninguno, digamos, se enfatizó en este tipo de tecnologías. Muchas gracias. Okay, thank you. Muchas gracias. Bueno, creo que la cuestión, por ejemplo, de qué tecnologías se deben elegir realmente nos daría para hacer otro webinario. Pero hemos oído muchos ejemplos de lo que pueden hacer las ciudades y las regiones, o bien para implementar la estrategia nacional y que los objetivos de esas estrategias nacionales se incorporen en sus planes de gestión de residuos. Pero también hemos oído lo contrario. Hemos visto que el plan de gestión luego lleva a la elaboración de un plan más amplio para el municipio o el área y va más allá de la visión nacional. También hemos oído ejemplos de el diálogo con las partes interesadas, con los encargados de la planificación urbana, la población. Ese diálogo es crucial para que el plan sea un éxito, porque no se trata de una herramienta que deba acabar en agua de borraja, sino que tiene que aplicarse en la práctica. Y también hemos oído muchos ejemplos de cómo lograr que el plan sea un éxito. Por ejemplo, hablar en el mismo idioma que los planificadores urbanos, como nos comentaron desde Estocolmo. También hablar con los ciudadanos, saber cuáles son sus necesidades o atender las necesidades de zonas que tienen una mayor densidad, una menor densidad de población. Y también ver cuáles son las competencias de la ciudad. Vimos el ejemplo de Besançon, donde consiguieron un enfoque distinto con su plan de gestión de residuos. Aunque no están encargados de esa planificación, encontraron
soluciones a algunos problemas, como los vertederos salvajes. Son buenos ejemplos, así que ahora pienso que podemos concluir este webinario. Como conclusión, quiero decirles qué va a ocurrir ahora. Bueno, en la nota que recibieron había varios ejemplos y uno de esos ejemplos viene de Canadá, donde en las directrices para los residuos se diferencia entre las zonas remotas y las zonas con una alta densidad de población. Así que si todavía no han leído la nota de concepto, ahí encontrarán información y también ejemplos de distintos países. Otra cosa que les quería comentar es que las presentaciones y las grabaciones del webinario estarán disponibles en la página del Ministerio de Minambiente y pueden seguir de cerca la serie de webinarios que tendrá lugar en otoño. Y de hecho los temas de los webinarios serán temas de los que hemos hablado hoy, como promover la clasificación de residuos y cómo prevenir la generación de residuos. Y luego también habrá otro webinario dedicado a las actividades de seguimiento. Cómo se puede hacer un seguimiento de esos planes y cómo se consigue recabar datos para saber cómo se está implementando el plan de gestión de residuos. Voy a concluir. Quisiera dar las gracias a la Agencia Internacional de Desarrollo, dar las gracias a Minambiente, a nuestros ponentes e invitados. Doy las gracias a Gabriel, Jonas, Joan y a Pedro por sus contribuciones. También quisiera dar las gracias al equipo de la OCDE, también a nuestro equipo técnico, a Fabricio y a Marc, y a nuestros intérpretes María, Elena y Anne-Christine. Los intérpretes también dan las gracias a la ponente y también doy las gracias a Elvira, nuestra asistente, y a todos los que han contribuido a que este webinario sea un éxito. Muchas gracias a todos y espero con gran interés en la próxima serie de webinarios. Hasta la próxima.